Antes que nada quisiera agradecer a todos por su presencia aquí. En particular, invité a algunos miembros de la clínica de trastorno bipolar y esquizofrenia. Me gustaría al final pues ampliar un poquito el debate al respecto. Y en particular agradecer al doctor Jorge Palacios, quien me coordinó para la elaboración de esta sesión. Mi nombre es Manuel Valderrama y soy residente de tercer año. Pues el día de hoy vamos a hablar de la asociación genética entre esquizofrenia y trastorno bipolar. Desde el siglo XIX existe divergencia en cuanto a la teoría de la psicosis. El modelo de psicosis unitaria fue defendido por psiquiatras alemanes de ese tiempo como Griesinger y Kalbaum y establecía que no había entidades nosológicas distintas en psiquiatría, sino solo variaciones de una locura general cuyos límites eran fluidos. El apego a una idea como la psicosis unitaria por psiquiatras alemanes de ese tiempo se puede explicar, según Berrios, como una resistencia al dualismo cartesiano francés. Como sabemos, la relación entre Francia y Alemania pues no era la mejor en ese siglo, pero en fin, al final triunfó el dualismo cartesiano. Apareció esta célebre figura que en una conferencia en Heidelberg en 1898 dividió la psicosis en las conocidas demencia precoz y psicosis maníaco-depresiva. Esta distinción ha permeado a la psiquiatría occidental y se ha mantenido en los manuales actuales de clasificación diagnóstica. La investigación psiquiátrica entonces ha procedido bajo la suposición de que la esquizofrenia y el trastorno bipolar son entidades diferentes con etiologías subyacentes y tratamientos separados, es decir, la dicotomía crepeliana. La realidad clínica, sin embargo, es que personas con trastornos psiquiátricos graves tienen características que caen entre ambos extremos, lo que aumenta la posibilidad e incluso la probabilidad de que la esquizofrenia y el trastorno bipolar no tienen una distinción biológica pura. En general, existen dos modelos nosológicos de esquizofrenia. El primero continúa la división categórica, lo que nos ha llevado a dividirla en subtipos como la simple, la paranoide, la catatónica y la befrénica, cada uno con un modelo psicopatológico propuesto. El segundo modelo pretende agrupar los síntomas de esquizofrenia en complejos, cada uno pues con un sustrato fisiopatológico distintivo que se comparte entre las personas que padecen de ese complejo sintomático. Siguiendo ese segundo modelo, un análisis de factores comparó 6 modelos diferentes para ver cuál se acoplaba más con la fenomenología de la esquizofrenia, de psicosis en general, y observó que el modelo que mejor se acoplaba a los síntomas de psicosis mayor fue uno de los siguientes 5 factores: síntomas positivos, síntomas negativos, desorganización, manía y depresión. Continuando el análisis de factores, se hizo otro estudio utilizando la puntuación de cada una de esas dimensiones. Se agruparon a muchos pacientes con trastornos psiquiátricos en 7 clases latentes diferentes. Se observó que la mayoría de las personas con psicosis encajaban, por así decirlo, en una clase latente que coincidía mucho con las descripciones fenomenológicas de Kraepelin como demencia precoz. A ese grupo, está en color azul, se le denominó esquizofrenia kraepeliana. El 12% de los pacientes coincidió con una clase con menos desorganización y menos síntomas negativos que fue denominada psicosis afectiva. En general, esta digamos, variabilidad depende mucho de la heterogeneidad de los pacientes con trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un constructo fenomenológicamente más heterogéneo que la esquizofrenia, y personas con trastorno bipolar tienen características clínicas muchísimo más distantes que las que se ven en esquizofrenia. Esta es una gráfica del mismo estudio donde se observan las probabilidades de asignación a clases latentes según un diagnóstico categórico. Obsérvese que para trastorno bipolar la probabilidad de ser asignado a 2 clases latentes fenomenológica y pronósticamente muy diferentes fue básicamente la misma. Están
básicamente la misma probabilidad de asignación a dos clases latentes. Situación muy diferente a la observada con personas con diagnóstico de trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia. Para concluir con esta parte de la dimensión fenomenológica, me gustaría presentarles esta imagen que compara a 3 pacientes hipotéticos diagnosticados por 3 trastornos psiquiátricos y psicóticos diferentes, utilizando una combinación de representaciones dimensionales y categóricas en psicopatología. Se utilizan las mismas dimensiones que se observaron en los estudios de clases latentes y factores que se vio en los estudios previos, haciendo una asignación dimensional de cada una de estos factores y al final haciendo un diagnóstico categórico. La búsqueda de genes en psiquiatría también ha procedido bajo la suposición de la dicotomía crepeliana. Entonces se han buscado genes específicos que jueguen un rol particular en esquizofrenia y otros genes específicos que jueguen un rol particular en trastorno bipolar. Este tipo de investigación ha determinado pues muchísima incongruencia, en particular en lo relacionado a una gran heredabilidad para ambos trastornos por separado, pero muy pocos genes específicos asociados para cada uno. Por lo anterior, pues se han planteado hacer análisis dimensionales en genética de psicosis. Para ver más o menos cómo se puede hacer un análisis dimensional en genética de psicosis, considero importante conocer los 4 paradigmas de genética psiquiátrica planteados por el doctor Kenneth Kendler en el 2005. Los 4 paradigmas son los siguientes. El primer paradigma es la epidemiología genética básica, que cuantifica el grado en que las diferencias individuales de riesgo para un trastorno dependen de factores familiares o genéticos. Entonces ayudan a hacer estimaciones de agregación familiar o de heredabilidad. Una vez que se tiene una heredabilidad considerable, se pasa al siguiente paradigma, que es la epidemiología genética avanzada, el cual explora la naturaleza y modo de acción de los factores de riesgo genético. El siguiente paradigma es el descubrimiento de genes, donde se determina la localización genómica y se identifican los genes de susceptibilidad a un trastorno. Se observa que hasta este paradigma el método de indagación es meramente estadístico, se hace a través de procedimientos estadísticos. El cuarto paradigma, que es la genética molecular, ya tiene un método de indagación biológico y pues lo que hace es identificar variantes de ADN críticas y trazar las vías biológicas del ADN al trastorno. En el transcurso de la sesión me gustaría explorar los primeros 3 paradigmas hasta donde se ha visto que puede pues haber una correlación con la dimensión, la dimensión genética entre esquizofrenia y trastorno bipolar. Primer paradigma, epidemiología genética, básica y avanzada. Se hace la pregunta, con respecto al problema de la dimensión entre esquizofrenia y trastorno bipolar, se hace la pregunta, ¿por qué buscar genes que contribuyan a la dimensión entre ambos trastornos? Pues bien, estudios de familias que se preguntan sobre el riesgo agregado en familiares han observado lo siguiente. Se ve que personas con trastorno bipolar tienen familiares con trastorno bipolar y personas con esquizofrenia tienen familiares con personas con esquizofrenia. Sin embargo, también se han observado situaciones como esta. Personas con trastorno bipolar tienen familiares, ascendencia con esquizofrenia, y personas con esquizofrenia tienen ancestría con trastorno bipolar. Entonces, pues hay como una relación. A través del mismo paradigma, los estudios de gemelos que se preguntan sobre la magnitud del componente genético de riesgo en relación al componente ambiental de riesgo, pues han encontrado una gran superposición a la susceptibilidad genética entre manía y esquizofrenia, observándose estimados de heredabilidad y tasas de concordancia en gemelos básicamente iguales en ambos trastornos. Obsérvese que los numeritos son básicamente los mismos para ambos trastornos. Siguiente paradigma, ¿dónde y cómo se buscan esos genes que demuestran susceptibilidad genética en ambos trastornos? Para responder esta pregunta se han planteado pues 4 tipos de estudio que iremos explorando también a lo largo de la sesión: estudios de ligamiento, estudios de asociación, estudios de genes candidatos y estudios de asociación del genoma completo. En cuanto a los estudios de ligamiento, que se preguntan sobre en qué región cromosómica puede residir un locus de susceptibilidad. Los estudios de ligamiento en general examinan el grado en el que un alelo en 2 o más locus se puede coheredar o cosegregar, es decir, que se puede pasar entre familias, como se observa en esta imagen. Cómo los genes, por decir, los alelos estudiados son el 1 y el 2, se observa cómo se cosegregan esos alelos entre las familias.
Estos estudios lo que han observado es que hay regiones de interés superpuestas en ambos trastornos. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, fíjense el estudio del 2005. Regiones 10P, 13Q, 22Q, 18P. Son regiones que tienen ligamiento compartido. Para profundizar un poquito más en cuanto a los estudios de ligamiento, la psicosis se ha mantenido como el eje central de los estudios, tanto fenotípicamente hablando como genotípicamente hablando, de esquizofrenia y trastorno bipolar, pues ya que comparten esta característica que es la psicosis. Los pacientes con trastorno bipolar con síntomas psicóticos parecieran buenos candidatos para este tipo de estudios, ya que representan un síndrome clínico más grave. La psicosis tiene agregación familiar en linajes como trastorno bipolar y esquizofrenia. Hay coincidencia de ligamiento en trastorno bipolar y esquizofrenia en las mismas regiones genómicas, sugiriendo genes de psicosis comunes en las regiones previamente comentadas. Y hay evidencia en que la psicosis aumenta el ligamiento de bipolaridad en regiones selectivas, en particular en la región 13Q y 22Q. En relación a este último apartado, observen el siguiente estudio de ligamiento estratificado, en donde se exploraron las regiones genéticas conocidas con ligamiento compartido entre esquizofrenia y trastorno bipolar. No se aprecia muy bien, pero en la imagen hay un área en cada cromosoma que está pintada de amarillo. Esa área de amarillo es el área de la región de ligamiento compartido entre esquizofrenia y trastorno bipolar para esos 4 cromosomas. Lo que llama la atención de este estudio es que en el cromosoma 13 y en el cromosoma 22 se observó este efecto, llamémosle dosis-respuesta, en cuanto al número de personas afectas de un trastorno psicótico en la familia en relación al ligamiento compartido entre esquizofrenia y trastorno bipolar. Es decir, a mayor cantidad de personas psicóticas en la familia, más ligamiento entre ambos trastornos. Este efecto dosis-respuesta se ve todavía más pronunciado cuando se reduce el grupo evaluable a síntomas psicóticos incongruentes con el ánimo. Por lo que vamos a profundizar un poquito en este tema, ¿no? Los síntomas psicóticos incongruentes con el ánimo es una subtipificación del trastorno bipolar que apareció en el DSM-3 como respuesta a trabajo de investigadores como Abrams, que se remontan a las descripciones fenomenológicas de Carl Jaspers, quien describió delirios que emergían entendiblemente del ánimo o no. Estos últimos él los llamaba síntomas esquizofrénicos. Las explicaciones más aceptadas en cuanto a la génesis fenomenológica de los síntomas esquizofrénicos o síntomas psicóticos incongruentes con el ánimo es la de la Escuela de Viena, quien se basa en la teoría del estado mixto estable. Esta teoría dice que la exposición a estos pacientes a rápidos cambios de ánimo genera representaciones opuestas y ambivalentes, creando realidades extrañas. Estos sentimientos de extrañeza crean, pues, como la descrita atmósfera delirante, que son la base de tener síntomas esquizofrenia-like, es decir, síntomas psicóticos incongruentes con el ánimo. En esta gráfica se explora cómo aumenta la preponderancia de tener síntomas psicóticos incongruentes conforme se expresa un haplotipo de neuroregulina 1. El haplotipo central de neuroregulina 1 se sabe altamente expresado en personas con esquizofrenia, es decir, a mayor expresión del haplotipo que se conoce en esquizofrenia, hay más riesgo de tener síntomas psicóticos incongruentes con el ánimo. Esto se midió a través de una escala dimensional, que es la misma escala dimensional que utiliza el artículo, el BATS. Ya hablaremos un poquito más de ella. Este efecto lineal también se ha observado en otros genes específicos, llamémoslo así, de esquizofrenia, como el gen de la catecolometiltransferasa, el gen de la disbindina, el gen de la oxidasa ácida de aminoácidos. Recientemente, los avances en cuanto a las técnicas de genotipificación acoplados al catálogo extenso de variaciones del genoma del proyecto HapMap internacional han creado las bases para hacer otro tipo de estudios un tanto más completos, más complejos, que se llaman GWAS, es decir, estudios de asociación del genoma completo. Como su nombre lo indica, los estudios de asociación del genoma completo miden la asociación que hay entre diferencias, entre variantes genéticas a lo largo de todo el genoma en un fenómeno en particular, en un fenotipo observable, generalmente complejo, particular, como la psicosis, por ejemplo. En esta imagen se muestra básicamente cómo se hace un GWAS. Se tiene una muestra de casos
que tienen un fenómeno que quieres observar, un fenotipo particular, se compara con una gran muestra de controles que no tienen ese fenotipo, se genotipifican todas las muestras y se observan qué variantes genéticas están presentes en uno que no están presentes en el otro. La medida de variación de esta variación genética se conoce como polimorfismo de nucleótido simple, es la más usada, y se distinguen los GWAS de los estudios de genes candidatos, pues en que no parten en vamos a explorar un gen particular, sino vamos a evaluar todos los genes que están, y vamos a ver cuáles están asociados y cuáles no. Este estudio pretendió replicar el riesgo poligénico de esquizofrenia en trastorno bipolar, utilizando una muestra de referencia que se llama el Consorcio Internacional de Esquizofrenia, que es de las cohortes más seguidas para hacer GWAS. Se replicó comparándolo con los resultados de 5 cohortes, 3 cohortes de esquizofrenia, igualmente muy conocidas, y 2 cohortes de trastorno bipolar igualmente muy conocidas. Obsérvese que hubo una replicación del riesgo poligénico para todas las muestras, tanto de esquizofrenia como de trastorno bipolar, y para evaluar la significancia de esos resultados se compararon con muestras de personas que no tenían trastornos psiquiátricos. Se evaluaron 6 cohortes de personas pues con trastornos psiquiátricos como diabetes, enfermedad arterial coronaria, hipertensión, artritis reumatoide. Pues miren ustedes la diferencia de personas sin trastornos psiquiátricos con respecto a la comparación de riesgo poligénico en personas con trastorno bipolar y esquizofrenia. Dichas significancias se evaluaron a través de 5 umbrales previamente determinados en la muestra del consorcio. Son estos de aquí. Pues los GWAS han aportado mucha información respecto a la poligenia de rasgos complejos como la psicosis y como muchos otros, por lo que la pregunta de ¿deberíamos continuar haciendo investigación de genes candidatos individuales en fenotipos complejos como la psicosis? Pues para mí tiene una respuesta muy simple, no. Los GWAS entonces nos han ayudado a entender la poligenia de los rasgos complejos a nivel poblacional. Sin embargo, lo que realmente se ve de los GWAS es que se asocian un montonal de alelos con poca o moderada asociación y que no se tiene acceso al nivel individual de los datos, es decir, esa información no puedes extrapolarla a un individuo particular. Por dudas como esa, pues se generó un cálculo estadístico que se llama puntuación de riesgo poligénico, pues que representa la carga de alelos de riesgo para un fenotipo particular a nivel de un genoma individual. Es un cálculo realmente muy complejo, pero que sí da información sobre un genoma individual. Entonces, a mayor puntuación de riesgo poligénico, más carga de alelos de riesgo, insisto, para un genoma individual. Este es un ejemplo de cómo se determina la puntuación de riesgo poligénico. No les voy a poner la fórmula porque ni yo la entiendo, para ser franco. Entonces les voy a mostrar cómo se hace un estudio que calcula la puntuación de riesgo poligénico. La puntuación de riesgo poligénico se calcula con 2 muestras. Una muestra de referencia que tiene marcadores genéticos conocidos y una o varias muestras blanco con fenotipos de interés. Se genotipifican todas las muestras, se identifican los SNPs comunes a ambas muestras y se mantienen únicamente los fuertemente asociados a la muestra de referencia. Se quitan todos los que no están realmente muy asociados a la muestra de referencia. A través de esto se puede hacer la estimación mediante el cálculo, pues ya el cálculo estadístico. La puntuación de riesgo poligénico se determina para cada individuo en la muestra blanco según el número de alelos de riesgo ponderados por el tamaño de efecto de cada alelo según la muestra de referencia, es decir, que a través de la muestra de referencia se hace el estimado de la puntuación de riesgo poligénico para individuos de la muestra blanco, no para individuos de la muestra de referencia. Este es un ejemplo de cómo se han utilizado las puntuaciones de riesgo poligénico en el campo de las adicciones. La muestra de referencia en este caso fue el Consorcio de Genómica Psiquiátrica, que es la cohorte de esquizofrenia que tiene más evidencia en cuanto a GWAS, es la más poderosa de todas las cohortes para hacer GWAS de esquizofrenia. Se comparó entonces con las muestras blanco del Collaborative Genetic Study of Nicotine Dependence, del COGA y del Family Study of Cocaine Dependence.
Se genotipificaron todos los estudios para identificar las variantes comunes, los SNPs comunes. Se excluyeron aquellos que no estaban fuertemente asociados a la muestra de referencia, es decir, aquellos con variantes de frecuencia alélica menor baja, aquellos que excluían fenotipos con probabilidad de ocurrencia baja, y se generaron las puntuaciones de riesgo poligénico para hacer las estimaciones. Estos son los resultados de este estudio. Obsérvese que la puntuación de riesgo poligénico de esquizofrenia fue particularmente significativa en personas que tenían consumo de cualquier sustancia, aunque al hacer la evaluación por separado no se observa tanta significancia con respecto a la puntuación de riesgo poligénico en dependencia de sustancias particulares, quizás únicamente a nicotina. Los puntitos de arriba representan más significancia estadística. Entonces, con este estudio se puede concluir que en el caso de la dependencia a polisustancias puede haber una carga de riesgo poligénico de esquizofrenia, lo que disminuye pues, las diferencias entre la esquizofrenia y el consumo de muchas sustancias. Vamos a hablar del estudio ya en forma. El estudio se titula Association between Schizophrenia-Related Polygenic Liability and the Occurrence of Level of Mood Incongruent Psychotic Symptoms in Bipolar Disorder. Fue publicado en la revista JAMA Psychiatry, que tiene un factor de impacto de 15.3, y la autora principal es la doctora Judith Allardyce, quien está en la imagen, aunque también participaron en este estudio figuras del campo de la genética psiquiátrica como Donovan, como ¿dónde están? Holmans. Bueno, hay muchos famosos, ¿no? de la genética psiquiátrica. Craddock, aquí está, miren, Craddock. Pues la doctora Judith Allardyce está particularmente interesada en el riesgo poligénico entre trastornos mentales y cómo la información genética podría ayudar a hacer nuevas categorías o nuevas clasificaciones diagnósticas más bien basadas en un sustrato genético. Ella trabaja en el Centro de Genómica y Genética Neuropsiquiátrica del Medical Research Council en la Universidad de Cardiff, que es la capital de Gales en el Reino Unido. La pregunta de investigación: ¿cuál es la asociación entre la carga poligénica de esquizofrenia y la ocurrencia de nivel de incongruencia del ánimo de los síntomas psicóticos en trastorno bipolar? Es decir, ¿cuál es la asociación de la carga poligénica de esquizofrenia con la incongruencia con el ánimo? Justificación: falta de poder en muestras bien fenotipificadas. Es difícil examinar, a falta de poder en las muestras bien fenotipicadas, es difícil examinar en escala detallada la asociación del riesgo poligénico de esquizofrenia con síntomas psicóticos en trastorno bipolar. Entonces, el problema es que no han habido muestras bien fenotipificadas. El objetivo: examinar la asociación entre la carga poligénica para esquizofrenia y presentaciones psicóticas de trastorno bipolar usando las puntuaciones de riesgo poligénico generadas del set de descubrimiento del GWAS para esquizofrenia más poderoso actualmente disponible. Entonces, con base en la justificación, se utiliza el GWAS más poderoso que hay. La hipótesis: el trastorno bipolar con psicosis se asociará con mayor riesgo poligénico de esquizofrenia y esta asociación será más fuerte cuando hayan características psicóticas incongruentes con el ánimo. Esa es la hipótesis general. Dada la similitud fenotípica con los síntomas psicóticos de la esquizofrenia, llamémosle prototípica. Pues para este estudio, este es un esquema general de en qué consistió el estudio. También se utilizó como muestra de referencia el Consorcio de Genómica Psiquiátrica, que es, como les dije, la muestra, la cohorte que ha generado datos de más poder en GWAS de esquizofrenia. Las muestras blanco se dividieron en casos y controles. Los casos fueron de dos cohortes muy conocidas de trastorno bipolar, las dos del Reino Unido. La de trastorno bipolar fue la UK Bipolar Disorder Research Network con 4.436 individuos, y del CLOSUC, que evalúa a psicóticos esquizofrénicos resistentes al tratamiento en el Reino Unido, tratados con clozapina. La muestra fue de 4.976. Los controles pues partieron de personas también sin trastornos psiquiátricos que se siguieron del Consorcio de Diabetes Tipo 1 y del Estudio de Generación de Escocia. Se aseguraron que la muestra de referencia no coincidiera con las muestras blanco
y también se aseguraron de que los casos compartieran ancestría con los controles. Se mezclaron las muestras de casos y, bueno, primero se genotipificaron y se hizo el primer control de calidad y la imputación de las muestras por separado, luego se mezclaron para hacer un segundo control de calidad, un análisis de componentes principales. Ahorita vamos a ir explorando estos apartados. Y pues con base en la muestra de referencia se calculó la puntuación de riesgo poligénico para cada individuo de las muestras blanco con base en alelos de asociación muy alta. Para que alguien pueda decir que un GWAS hace una asociación genética verdadera, los datos tienen que ser pues muy confiables, tienen que ser casi perfectos los datos, por lo que se hacen procedimientos de control de calidad. Los procedimientos del control de calidad son operacionalmente muy complejos, computacionalmente pues muy desafiantes y cambian en el transcurso del tiempo. En la actualidad podemos dividir los procesos de control de calidad en tres aspectos: el control de calidad de sesgos por la calidad de la muestra, el control de calidad por sesgos por el efecto de lotes y el control de calidad por la calidad de los marcadores. En cuanto a la calidad de la muestra, lo que se busca es que no hayan problemas en cuanto a la identidad de los individuos que pueden resultar de la manipulación de los datos. Problemas de identidad me refiero, por ejemplo, a que hayan inconsistencias en el sexo registrado con el genotipificado, o que el grado de relación haya sido muy alta entre los individuos del estudio. Y para eso pues se quitan todas las muestras que no coinciden. Por decir, yo tenía un sexo tal, pero en el estudio se vio que no. Yo pensé que tenía ese sexo, pero realmente se vio que no. Pues te quito del estudio. Control de la calidad de los marcadores. Lo que se hace es probar los SNPs una y otra vez, muchas veces, de tal forma que se vea una eficiencia significativa en la expresión de esos SNPs, de la ocurrencia de esos SNPs. Aquellos con una eficiencia, llamémoslo así, este parámetro menor al 98%, se quitaron. Es decir, aquellos que se repitieron al menos 98% de las veces se quedaron para quitar ese otro sesgo. El efecto de lotes resulta para hacer un GWAS se necesitan muchísima muestra, miles de individuos tienen que participar en una muestra, por lo que esa muestra se divide, para genotipificarla se divide pues en diversas cubetitas que se llaman lotes. A la hora de mezclar esos lotes pueden generarse sesgos por la composición individual de cada lote. Para evitar ese sesgo se compara un lote con todos los demás lotes, otro lote con todos los demás lotes, otro lote con todos los demás lotes. Todos los lotes se comparan de tal forma que aquellos que tengan una frecuencia alélica menor a ese estimado se quitan. Después de esta fase de control de calidad pasa a la fase de imputación. Cuando se tienen todos los resultados quedan muchos huequitos en la genotipificación de los datos, por lo que hay que estimar esos huequitos y se estima con base a pues, proyectos que se conoce como que está la genotipificación ya completa del ser humano, como el proyecto de los 1000 genomas. Se comparan aquellos alelos que no están con respecto a una probabilidad de ocurrencia mayor al 90% según el proyecto de los 100.000 genomas. Imputar quiere decir estimar aquello que no está. Después de esta fase que se hizo individualmente para las muestras, se mezclaron los resultados del trastorno bipolar, esquizofrénica del tratamiento y los controles. Para hacer un segundo control de calidad todavía se quitaron más datos. Bueno, aquí me faltó decirles que después de este estudio, de este control de calidad, permanecieron 3.399 casos de trastorno bipolar. Se hizo un segundo control de calidad con toda la información y se excluyó también aquellos que tenían una tasa de desaparición considerable, aquellos con una frecuencia alélica menor baja, aquellos con una desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg de una P menor a 1.10 a la menos 6. Después de quitar esos datos, existieron 18.387 casos y controles y 4.451.354 polimorfismos de nucleótido simple. Después de esto se hizo un análisis de componentes principales. Esto es lo que hacen cuando tienes en una representación gráfica mucha dimensionalidad de los datos. Se quita esa dimensionalidad a través de estimados geométricos, por así decirlos, en donde se determinan los vectores de una figurita. En esa dimensionalidad se observaron 10 vectores que se utilizaron como componentes principales en estas muestras.
Bueno, con respecto a los casos, es decir, las personas con trastorno bipolar y las personas con esquizofrenia resistente al tratamiento tratados con clozapina, se determinaron subtipos. Aquí fue importante que se utilizaron los criterios diagnósticos de investigación surgidos en 1970. Es una característica de ese estudio que utilizó eso para determinar si eran esquizofrenia, esquizoafectivo, tipo bipolar, trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, si había psicosis o si había incongruencia. Para determinar la incongruencia se utilizó la escala dimensional de trastorno afectivo bipolar. Con los resultados pues, de hacer el diagnóstico categórico, se determinó que las muestras iban a dividir en tres tipos. Las variables dependientes iban a ser de tres tipos. Psicosis a lo largo de la vida, que es una pues, variable dicotómica, sí o no. Características psicóticas predominantemente incongruentes con el ánimo a lo largo de la vida, es decir, aquellos que tienen una escala del BATS arriba de 19, sí o no también. Y se hizo una determinación ordinal entre el equilibrio entre incongruencia e incongruencia de la psicosis a lo largo de la vida. Esta fue así. Esto se hizo a través de la escala del BATS, que es esta, escala dimensional de trastorno afectivo bipolar. Esta escala se determinó ordinalmente el equilibrio entre congruencia e incongruencia con base en los siguientes 6 resultados. 0, no había características psicóticas. 1, virtualmente todo el contenido era congruente con el ánimo. 2, más congruente que incongruente. 3, igualmente congruente que incongruente. 4, más incongruente que congruente. 5, virtualmente todo el contenido incongruente. Y 6, no sé qué onda. El análisis estadístico se hicieron varios análisis estadísticos. El primero, se utilizó el modelo logístico multinominal para estimar asociaciones diferenciales entre la puntuación de riesgo poligénico estandarizada ajustada a los 10 componentes principales. Es decir, para comparar las puntuaciones de riesgo poligénico de esquizofrenia con respecto a la muestras blancos, se utilizó un modelo logístico multinominal. Asociación logística ordinal, para estimar asociaciones de puntuación de riesgo poligénico entre niveles de características incongruentes con el ánimo. Estas características incongruentes con el ánimo se hizo la determinación del riesgo poligénico para cada nivel ordinal, utilizando el modelo de logística ordinal. Se hizo un análisis de sensibilidad para ver que los esquizoafectivos no hicieran ruido. Entonces se hizo una comparación con esquizoafectivo y una sin esquizoafectivo. Bootstrapping hace alusión a un concepto que me comentó el ingeniero. Boot es una bota y es como el proceso de darle una patada a la tele para que sirva. Entonces le das un número determinado de patadas a la tele para que prenda o se apague, y pues ahí eso es como muy determinado al azar. Esto se traslapa pues a la estadística. Se hacen remuestreos una y otra vez para ver que sea significativa la asociación que hay, para ver que si se hace una vez la asociación, se vuelva a hacer pues en todas las veces que lo hagas. Análisis post-hoc. Un análisis post-hoc es todo análisis que se hace después de que tienes los resultados. O sea, tengo los resultados y pues se me ocurre hacer una asociación que no había contemplado antes de ver estos resultados. Y lo que ellos hicieron fue hacer asociaciones diferenciales entre categorías fenotípicas definidas por subtipos de trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2 y estratificadas por el estatus de psicosis. Pues, ¿qué onda? ¿Qué reportaron los resultados? La puntuación de riesgo poligénico se estimó como riesgo relativo. Entonces se va a registrar como riesgo relativo el valor de puntuación de riesgo poligénico. Se observa que la puntuación de riesgo poligénico discriminó todas las muestras, excepto el trastorno bipolar tipo 2. Obsérvese que todas las muestras tuvieron un riesgo relativo mayor a 1. Por ejemplo, la esquizofrenia resistente 1.94, con intervalos de confianza pues que son válidos, son significativos. El trastorno esquizoafectivo bipolar fue lo mismo, bipolar tipo 1 con psicosis igual, sin psicosis igual. Y también se observa como que hasta ya se empieza a ver un gradiente, ¿no? 1.94 esquizofrenia, 1.37 esquizoafectivo, 1.16 trastorno bipolar tipo 1 sin psicosis. Pero en trastorno bipolar tipo 2
lo que se observa es que aunque fue pues, relativamente significativo el resultado aquí, en esta parte, pues, fue notable el resultado más de 1, los intervalos de confianza atraviesan la unidad, entonces no son significativos para trastorno bipolar tipo 2. Ahora esa fue la primera, la de la asociación logística multinominal. Esta es entre casos, se comparó la puntuación de riesgo poligénico, por decir, para esquizofrenia, con respecto a la de trastorno bipolar tipo 1 y la de esquizofrenia con la de trastorno bipolar tipo 2, esquizofrenia, esquizoafectivo tipo 2, se hizo eso, pues. Se muestran los resultados. La puntuación de riesgo poligénico discriminó esquizofrenia de todos los subtipos bipolares, incluyendo el trastorno esquizoafectivo bipolar. Obsérvese que al comparar cualquier trastorno psicótico con esquizofrenia resistente al tratamiento, se observó que la relación caía a favor de esquizofrenia siempre. Esto se ve pues porque estos son menores a 1. Acuérdense que aquí el nominador, el numerador, perdón, es el esquizoafectivo bipolar, el bipolar tipo 1, el bipolar tipo 2, el denominador es esquizofrenia resistente, entonces está por debajo de 1. En esta gráfica se pretende representar la distribución de los casos según el diagnóstico de criterios diagnósticos de investigación con base a la puntuación de riesgo poligénico, para lo cual se distribuyó en deciles la puntuación de riesgo poligénico. Lo que se observa aquí es que a mayor puntuación de riesgo poligénico de esquizofrenia, más carga de personas con esquizofrenia. Y a mayor puntuación de riesgo poligénico para esquizofrenia, menos carga de personas con trastorno bipolar tipo 1. Esquizofrenia está en color azul oscuro, trastorno bipolar está en color azul clarito. Mientras se hace más grande el riesgo, aumenta más esquizofrenia, mientras se hace más grande el riesgo, disminuye el trastorno bipolar. Esta es una representación gráfica básicamente de la primera tabla, en la que se observa pues la asociación de riesgo poligénico para los trastornos individuales. Gráficamente se aprecia ya un poquito más el gradiente que les comentaba. Obsérvese que para esquizofrenia la puntuación de riesgo poligénico fue altísima. Para el trastorno esquizoafectivo bipolar, aquí como que hay un efecto de escalerita con respecto al bipolar tipo 1 y bipolar tipo 2, aunque el trastorno bipolar tipo 2, acuérdense, atravesó la unidad. Aquí se desglosan los casos de trastorno bipolar tipo 1 con psicosis y sin psicosis. Y aquí pues se desglosan los resultados con psicosis en alta o baja incongruencia. Pues, obsérvense que ya viendo esta imagen, como que pueden ver que el más grandote es esquizofrenia, sigue alta incongruencia bipolar, sigue esquizoafectivo, sigue baja incongruencia, sigue trastorno bipolar con psicosis. Esta es una representación que les hice, pues para representar el espectro que se encontró, el gradiente de riesgo poligénico que se encontró. El más asociado a la puntuación de riesgo poligénico fue la esquizofrenia resistente al tratamiento, seguido de trastorno bipolar tipo 1 con psicosis incongruente, esquizoafectivo, trastorno bipolar tipo 1 con psicosis congruente, trastorno bipolar 1 sin psicosis, y pues al bipolar tipo 2 lo dejamos fuera porque no hubo nada. Llama mucho la atención que después de esquizofrenia lo que siguió fue la incongruencia con el ánimo. Entonces pareciera que la incongruencia con el ánimo representa un fenotipo muy particular que ayuda a ser parte de la dimensión entre esquizofrenia con trastorno bipolar, incluso genéticamente hablando. Entonces eso es muy interesante. En esta parte, pues las implicaciones de este estudio, según las conclusiones de los autores, es un paso a la reconceptualización de definiciones fenotípicas usando señales clínicas más ricas con lazos genéticos más fuertes. Me gustaría leerles pues un pequeño parrafito que escribí. Esos pasos representan un paso hacia la meta de reconceptualizar las definiciones fenotípicas usando señales clínicas más ricas, medidas a través de dominios cualitativos o cuantitativos, incluyendo carga sintomática y expresión de biomarcadores, como se ha esbozado en proyectos como el RDOC en Estados Unidos y el Roadmap para Investigación en Salud Mental en Europa. Un proceso de estratificación multidimensional va a aprovechar mejor la heterogeneidad clínica observada y definir estratos de pacientes o subgrupos de manera más precisa y más cercana a mecanismos biológicos subyacentes. Como les dije hace un momento, creo que una combinación de representaciones
categóricas y dimensionales, o sea, la combinación de ambas representaciones, aportaría muchísima más información con fines terapéuticos y pronósticos en los pacientes. Las limitaciones del estudio, pues la clasificación fenotípica siempre va a ser una limitación, aunque se procuró utilizar una escala con buena concordancia interevaluadora. El BATS tiene un kappa de 0.89, es muy considerable. Las pruebas, pues se hicieron pruebas múltiples, ¿no? Para recapturar la muestra, la fenotipificación de los datos, pues se hizo no nada más en un solo hospital, sino se hizo en muchos lugares del Reino Unido, por diferentes personas, por diferentes individuos, pues por lo cual se decidió hacer el bootstrapping, ¿no? Se remuestró muchas veces para ver que los datos fueran estadísticos. Para el tema de la recolección de los casos y controles por separado, pues se hace el control de calidad del GWAS en general y la interpretación por partes de 10 componentes principales. A manera de discusión, pues me gustaría plantearles las siguientes preguntas, ver la forma en que podamos ahondar un poquito en la discusión. ¿La puntuación de riesgo poligénico serviría como marcador de enfermedad para ustedes? ¿Ya sería el primer marcador de enfermedad en genética, en psiquiatría? La puntuación de riesgo poligénico puede servir como ayuda para resaltar características clínicas de importancia para definir subgrupos de casos etiológicamente heterogéneos. La incongruencia, entonces, lleva a la congruencia diagnóstica en el terreno de la psicosis. Y se consideraría retomar la noción de psicosis unitaria, descrita por Griesinger. Pues muchas gracias, los dejo con un par de frases. Muy bien.